Muy bien, continuamos en Estudio Político. Vamos a tocar otro de los temas. Ya algo estuvimos hablando en el bloque anterior que tiene que ver con otro de los ejes de las campañas de unos y de otros, que tiene que ver con la inflación, la situación económica, la suba del dólar, la inflación que baja para el gobierno, que dice que es la mitad que el año pasado, en fin. De alguna manera lo dejó planteado González también, ¿no? La influencia en el votante del bolsillo. ¿Cómo está su situación económica en este momento? De eso habla el siguiente clip. La danza de la fortuna. La economía divide aguas en materia política y puede definir el voto. ¿Será por eso que el gobierno elude el tema y que la oposición machaca? Mientras el dólar sube, el empleo baja y la inflación nos deja cada vez más lejos del carro lleno, el INDEC señaló que la construcción es el área productiva que en el orden nacional manifiesta un crecimiento sostenido de su actividad. ¿Se replica esto en Mar del Plata? En Mar del Plata específicamente se ha mantenido el trabajo, ha subido muy poquito, no a los niveles que han crecido a nivel nacional. ¿Alcanza para activar al resto de los sectores productivos? Bueno, a ver, que veo aquellos aspectos que mejoran a nivel país. ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿No se siente? No se siente porque por ahí el tema de la construcción, básicamente, y el tema de la pesca, también, entre otro tema particularmente importante, básicamente porque nosotros tenemos cortado la posibilidad de tener gas en red domiciliaria en la ciudad de Mar del Plata. Durante muchos años no se hicieron las obras que le merecía Mar del Plata, que necesitaba Mar del Plata. Recién ahora estamos en posibilidades de poner en marcha el trabajo del gasoducto que viene desde la ciudad de Tandil para Mar del Plata, que eso nos aliviaría un poco la situación de la construcción, por ejemplo, con el tema de la construcción de grandes edificios, que hoy por hoy se pueden hacer, pero se hacen electrónicos, se hacen eléctricos. Eso es una gran traba que está encontrando la construcción. Sin embargo, el impulso de la obra pública le está dando un poco de crecimiento a ese sector. Por el otro lado, tenemos el problema de la pesca, que lamentablemente, por una ecuación económica, los barcos se han mudado al sur en busca del langostino, en busca de un ingreso más importante, lo que ha evitado que mucha gente que trabaja en el puerto hoy no tenga ese sustento tan importante y ese impulso que le da a la economía la pesca en Mar del Plata, esencialmente. Pero estamos trabajando, se está luchando, estamos creciendo, no al ritmo que nos gustaría, no, eso es cierto. Pero... González, perdón, ¿en qué camino estamos? Porque, bueno, sube el dólar hasta 18, eso genera como una gran preocupación, principalmente acá en Mar del Plata mucha gente sacó crédito, el gobierno dice que bajó la inflación a la mitad en relación al año pasado. ¿De dónde nos agarramos? Los números son tan válidos como para justificar cualquier tipo de movimiento, ¿no? La realidad me parece que hay un dato, este gobierno puso claramente el foco en tema de normalización de cuestiones de mercados y en el tema de inflación, utilizando básicamente una herramienta que es la herramienta monetaria, ¿no? Es a fuerza básicamente de tasa. En ese esquema, el dólar durante un tiempo acompañó en un periodo de letargo, no se movía y eso fue tranquilizador. Digo, en este marco, algunas personas empezaron a tomar decisiones importantes, pues son decisiones, por ejemplo, de contratación de préstamos hipotecarios, ¿no? Compromisos a 15, 20 o hasta 30, y ahora se habla de prórroga hasta 40 años para los préstamos hipotecarios, en un mercado que en la Argentina no existía. Es decir, excepto la línea Procrear, ¿no? Es decir, ahora existe, aparte de Procrear, con cambios, una modalidad diferente. Digo, eso necesita estabilidad y es una decisión de largo plazo que necesita estabilidad en el largo plazo. Me parece que esa también, aunque no es el bolsillo de hoy, es parte de la apuesta de lo que va a ser el votante. Volviendo quizá a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, vos estás tomando una decisión, ¿no?, de comprometerte a tomar una deuda a 30 años, implícitamente estás, si querés llamarlo así, comprando un escenario futuro. Es decir, vos estás votando eso. Vos estás votando un escenario donde si contrajiste una deuda que va a ir al ritmo de la inflación, vos pretendés que la inflación sea lo más baja posible, porque de lo contrario va a conspirar con tus posibilidades de pago y de supervivencia en términos laborales. Me parece que es un escenario donde todavía no está consolidado, por lo menos lo que pretende el modelo, sobre la base estrictamente de un modelo de tasa de interés muy elevado. Bien. Bueno, cerramos este tema. Este tema cerrado, porque hay otro que realmente es muy interesante, que se habló mucho durante esta semana y que sin duda de alguna manera se inmiscuye en la campaña. Sí, definitivamente.
Venezuela es un caos. Impuesta como el fantasma de lo que no queremos ser, la República Bolivariana está fracturada y la crisis parece cada vez más profunda. Los medios internacionales hacen foco en las muertes y responsabilizan al Estado, al que acusan de imponerse con autoritarismo. Es muy duro ver, da un dolor muy grande, ver a tantos venezolanos salir del país para buscar un nuevo futuro donde lo podrían tener en Venezuela si la situación fuera diferente. Es una mirada sesgada. ¿La guerra civil es el final inevitable? ¿Hay otra vía para recuperar la paz y el Estado de Derecho? Muy bien, ¿eh? Qué tema. El de Venezuela se ha metido, al menos en la campaña y en muchos argentinos. Augusto, brevemente, ¿qué pasa en Venezuela? Brevemente, así pueden hablar los demás. Pero, a ver, vamos a tratar de hacer un análisis lo más contextualizado posible y sin mirada sesgada, como bien decía el informe. Hay mucha mirada sesgada respecto de esto. El problema que tiene Venezuela es que no se logra encontrar la salida de esta crisis. La salida de esta crisis que comenzó y que se agudizó especialmente en el año 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, cuando tiene que asumir Nicolás Maduro por un estrecho margen, en 2.000 votos de diferencia, cuando Chávez había ganado por 11% de los votos en el 2012, en octubre del 2012, y la caída de los precios del petróleo empezó a empeorar una economía que es absolutamente dependiente del petróleo, 95% del petróleo y sus derivados, y una economía que importa el 80%, por ejemplo, de los alimentos que consume. Hay muchos elementos que tienen que ver con falta de planificación de parte del Estado, de parte de la conducción política del Estado, elementos externos, por supuesto, también con, por ejemplo, empresas que no mandaban, empresas especialmente alimentarias, que no mandaban, no abastecían de alimentos a los supermercados venezolanos, pero esos mismos alimentos aparecían en los supermercados colombianos. Después hay un montón de cuestiones que será seguridad jurídica, reglas claras, todas las discusiones que aparecen siempre cuando hay un gobierno tal vez que confronta un poco más con los sectores productivos. El que te está viendo está esperando que digas algo de las personas que murieron. Totalmente, bueno, por eso iba en el derrotero. Y después de esto, esto se agudiza fuertemente cuando el Estado decide replegarse en sí mismo, sostenerse en las Fuerzas Armadas Bolivarianas y en los colectivos sociales que acompañan al chavismo, y que se generó, y el Estado dejó de ser el garante de la resolución de los conflictos. Ahí está el tema. 125 muertos son venezolanos. Digo, si fueron chavistas, si fueron antichavistas, por lo menos para mí no es un elemento. Son 125 personas que murieron de abril a esta parte, y que en parte es porque hay un nivel de enfrentamiento que se da en las calles. ¿Por qué? Porque hay un Estado que no es capaz de resolver los conflictos que viven los venezolanos. Y cuando digo el Estado, digo dos polos políticos, esta polarización que hay en Venezuela, que antes se enfrentaban en elecciones, que iban, que ganaban, que perdían, pero que ahora ese enfrentamiento se trasladó al seno del Estado. Entonces los poderes del Estado se anulan entre sí. El Estado no tiene hoy la posibilidad ni la legitimidad para poder resolver los conflictos como cualquier Estado de Derecho, y lo que termina siendo el territorio donde se dirimen los conflictos es la calle con las fuerzas reprimiendo manifestaciones opositoras, con eso que vimos en el informe de esa bomba que explotó mientras pasaba la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces hay un Estado que solamente dirime el intento de restaurar el orden a través de la violencia. Es una violencia institucional, eso no hay que negarlo. Una oposición que decidió la desobediencia civil, no presentarse a la constituyente y no presentarse, como viene de la mano, en las elecciones regionales. Yo espero que se presenten, pero en 15 días tienen que inscribirse, y en diciembre hay elecciones regionales que estaban postergadas y era una de la agenda opositora. Entonces es muy difícil. ¿Y qué lectura haces de lo que pasa en Argentina, digo, en cuanto a cómo este tema se ha metido en la campaña? Macri, por un lado, en un acto en Santa Fe, utilizó el tema cuando dijo esto que está sucediendo en Venezuela era el camino hacia el cual íbamos si el kirchnerismo seguía, y por otra parte Cristina, que no habla del tema, que recordemos también condecoró a Maduro en su momento y estuvo muy cercana al chavismo. Sí, arranco con lo primero. A mí me parece que esta idea de íbamos a ser Venezuela, que la usan muchísimo, yo creo que ser Argentina nos salvó de ser Venezuela. Porque ser Argentina es tener una matriz productiva distinta, tener un desarrollo industrial relativo, no como nos gustaría, pero distinto. Tenemos economía distinta, tenemos sistema político distinto, tenemos una configuración del Estado distinta y tenemos una cultura política distinta. Hay confrontación, hay grieta, como le dicen, pero la idea de que vamos a hacer Venezuela me parece que es más una chicana y más una especie de utilización, digamos, de parte, en este caso de Cambiemos, para azuzar con un fantasma que en realidad
Venezuela tiene elementos propios de Venezuela, no se puede trasladar. Y con respecto a que Cristina no habla del tema, a mí me parece que la relación con Hugo Chávez, me parece que hay que marcar bien la diferencia entre la Venezuela de Chávez y la Venezuela actual, porque Chávez murió en el 2012 y la pobreza en Venezuela era de 21%. Maduro está en el gobierno y la pobreza de 80%. En el medio hubo un montón de elementos externos y capacidades internas que hacen que no se pueda desarrollar un modelo que permita vivir a todos en paz. Ahora, me parece que es muy incómodo para el kirchnerismo, muy incómodo para los sectores progresistas, no solamente de Argentina, sino del resto de la región, hablar de Venezuela, porque claramente ninguno va a tolerar que el Estado reprima como reprime, ninguno va a tolerar que no haya garantías del Estado para gente que está presa como Leopoldo López y Antonio Ledesma, el ex alcalde de Caracas, con lo cual creo que Cristina no habla del tema porque no considera que tengan que hacer una agenda de campaña, porque la quieren imponer, la impone Cambiemos, digamos. Me parece que eso es un juego a ver quién me pone la agenda, de qué hablamos y de qué no hablamos, y me parece que debe ser algo incómodo para discutir en términos públicos, ¿no? Esto es algo que supongo. Bueno, no tenemos a Cristina para entrevistar, no nos Claro. permite entrevistarla, pero sí, no va a Sería zafar Marcos Gutiérrez. No hay problema. Brevemente así habla también Mercedes. No, yo creo que a los procesos democráticos se avanza y se construye con más democracia. Esto me parece que es algo que a lo largo de este último tiempo Venezuela no viene sucediendo. Me parece que hay que afrontar el momento. Maduro tiene un compromiso, es el jefe de Estado máximo y tiene que generar procesos de mayor democracia. Creo que a través del llamado a la constituyente y el avance del pueblo participando, no de todo, pero ha participado creo que en un 40%, un poco más. 41% según datos oficiales. Creo que ha intentado ser una salida bastante importante, pero que también hay una gran parte del pueblo que no está respondiendo a esto. Entonces, vuelvo a decir, creo que para nosotros, para los argentinos, para nuestra concepción de patria grande, es un dolor lo que está sucediendo en Venezuela. También es un dolor en lo personal y creo también al espacio que represento que el espacio de Cambiemos quiere imponer esta agenda de discusión de llevarnos a nosotros a decir que si continuaba en el gobierno Cristina Fernández de Kirchner nos íbamos hacia una Venezuela. Me parece que es algo completamente errado y que lo que hace ahí Macri es intentar sacar la mirada de lo que nos sucede a los argentinos y tratar de ponerla en otra agenda. O no se quieren hacer cargo, como ha pasado en el bloque anterior, de la realidad que estamos viviendo, o la verdad es que no es el que nos va a generar la agenda de discusión política a nosotros. Mercedes. No, yo digo que lo que está pasando en Venezuela es absolutamente terrible, que es una locura permitir estos desbordes, que nosotros, como nuestra fuerza política, no se quiere meter en esta pelea que es de Cambiemos y del Frente para la Victoria. Y en Cambiemos, es un poco exagerado, ¿no? Sí. Decir que el gobierno anterior se iba camino a hacer lo que era Venezuela. Pero muy lejos del partido único, una democracia de partido único, no estaban los muchachos alejados del pensamiento. Vamos a ser claros en algo, nosotros nos duele Venezuela. Nos duele Venezuela, nos duele la represión de la gente, como nos duele la represión en todos lados. Nos duele que esto llegue a este extremo que es terrible. Está muriendo gente. No quiero que muera más gente, menos en Latinoamérica. Es un país hermano. A ver, esto se sale con más democracia y mejor democracia. No con maquinaciones y argucias de que, como estamos acostumbrados en Latinoamérica, de cambiar las reglas de juego. Acá se cambiaron las reglas de juego, lo que hizo es implosionar a la República Hermana de Venezuela. La hizo implosionar un llamado a una constituyente donde se ignoraba la voluntad popular, o sea, se dejaba de un costado, porque no sé si sabían... Está contemplado en la Constitución igual, ¿eh? Estaba contemplado, pero sí. Cuando se hizo la reforma de la Constitución, en la época de Chávez, se hizo con el voto popular, no con el voto de una tercera parte por parte del presidente de la Nación, prácticamente. Entonces, se violentó la voluntad popular, donde la gente está pidiendo a gritos un cambio en la conducción política de la República de Venezuela. El problema es que no están pidiendo a grito un cambio. Hay dos sectores que se están pidiendo pedradas a muerte y ese es el problema que están teniendo los venezolanos. El gobierno venezolano reprimió y mató a gente.
No podemos ignorar eso. Me meto cortito en la grieta esta y lo que voy a responder una pregunta que dice el informe. Hay posibilidad de una salida. El enfrentamiento civil pareciera que es el lugar cómodo que están sosteniendo tanto la oposición como el chavismo, especialmente desde el Estado, porque la oposición está planteando un gobierno de transición basado en la Asamblea Nacional y construyendo tribunales propios, por ejemplo. Eso sería una catástrofe, porque estaría un Estado paralelo. Hay posibilidad de salidas. A Latinoamérica pudo resolver procesos complicados, como por ejemplo el de la FARC en Colombia. Tuvo al Vaticano como mediador. Yo confío en que el Vaticano pueda intervenir en esta situación, pero me parece que tiene que estar la comunidad internacional, obviamente denunciando las violaciones a los derechos humanos, pero poniéndose a disposición de la resolución del conflicto, sin miradas sesgadas, sin discursos altisonantes, porque en el medio hay un montón de gente que la está pasando mal y que está buscando una salida a este conflicto. Bien. Bueno, hemos llegado al final. De esta manera si terminamos me permitís, hoy, Mercedes Morro, ¿quiere saludar a los gastronómicos en el día de...? Sí, es el día, ¿no? Hoy es el día del gastronómico. Quiero felicitar a todos los trabajadores hoteleros gastronómicos, que no bajemos el brazo, que tengamos confianza, que sepamos votar. Y bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Bueno, Germán, llegó el momento de despedirnos. Muy bien tu voz, llegó hasta el final. Sí, aguantó, sí. Le hablé poco, dale. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias. Chao, buenas noches.